El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, como decíamos al comienzo de la misa, hoy nos hemos reunido para proclamar nuestra fe. De eso se trata celebrar la misa, de eso se trata participar de la Eucaristía. Y de una manera muy particular hoy, donde finalizada la misa vamos a dar cristiana sepultura a los restos de nuestros seres queridos. Y fíjense que digo restos de nuestros seres queridos porque es así. Nuestros seres queridos no están en las urnas, allí están sus cenizas, sus restos. ¿Por qué? Porque ellos ya han dado el paso que como parte de la vida daremos todos cuando nos llegue el final de nuestra existencia terrenal para entrar en otra dimensión superior y definitiva, que es la dimensión del reino de Dios, en una plenitud de vida eterna, donde ya no necesitamos más de este cuerpo limitado y material que tenemos, carnal, porque viviremos en un estado nuevo, el estado del espíritu puro, del alma plena, donde nuestra alma, que es inmortal, dejando los despojos terrenales, asciende definitivamente al encuentro de Dios. Es purificada, es bendecida y es admitida por Dios en su amor y en su misericordia infinita a gozar de esa vida eterna. Y nuestros queridos difuntos, que no nos abandonan, entran sí a formar parte de la comunión de los santos. Cuando decimos eso, nos referimos justamente a que no solo estamos nosotros en la tierra como iglesia, la iglesia peregrina, nuestra iglesia de todos los días, nuestra vida terrenal, que es una peregrinación, porque aquí estamos de paso, ¿verdad? Sino está la iglesia triunfante, que es la iglesia del cielo, donde ya para ellos no existe más ni la muerte, ni la enfermedad, ni la vejez, ni el dolor, ni nada limitado que tenemos aquí en la tierra. Para ellos existe la libertad y el amor, la felicidad sin fin, porque están ahora en la plenitud de Dios, cumpliéndose así el deseo de Dios, que todos estemos con Él. Jesús nos dijo que la voluntad de Dios Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y de esto se trata. Llegar al conocimiento de la verdad es llegar a la plenitud de Dios,
donde ya a Dios no nos contactamos más por la fe. Aquí en la tierra necesitamos el don de la fe y la esperanza, que nos permiten creer, aunque muchas cosas no las entendamos, aunque en este mundo suframos imperfecciones y limitaciones, necesitamos de la fe, que es un don recibido, es el don que Dios nos da para capacitarnos en esta vida a estar en comunión con Él y creerle a Él, para vivir una vida espiritual profunda en esta peregrinación. Pero cuando ya terminamos nuestra peregrinación y entramos en el estado definitivo de Dios, y ya contemplamos a Dios en su plenitud de amor como Padre, ya no necesitamos la fe, porque no necesitamos creer en lo que no vemos, porque ya lo veremos tal cual es. Y estaremos unidos en un estado de amor eterno. Pues bien, ellos llegaron a ese estado de amor que se llama la santidad plena. Cuando Dios nos creó con amor y a imagen y semejanza de Él. Cuando nos bautizaron, recibimos el Espíritu Santo y fuimos adoptados como hijos de Dios y por consiguiente herederos de la gloria. Y ya empezó a echar raíces en nosotros desde ese día del bautismo la semilla de la santidad. La santidad, hermanos, no es ser buenitos, portarnos bien o cosas por el estilo. Eso es una consecuencia de la santidad. La santidad es saber que Dios me ama y que yo le pertenezco a Dios y Dios me pertenece a mí en una comunión de amor y que Dios vive en mí. Yo no soy santo por mis méritos o por mis virtudes, soy santo porque Dios me hace santo, porque Él quiso vivir en mí, aunque yo no lo crea, aunque me cueste entenderlo, aunque experimente en mi vida las limitaciones y el pecado y a veces me cueste superar un montón de cosas humanas, sin embargo Dios vive en mí. Y en todo hombre vive Dios, porque así en su amor Dios lo quiso. Aunque el hombre no lo sepa y por no saberlo tome caminos equivocados y lleve conductas distintas que dañan a los demás, lamentablemente la vida, el mundo está lleno de esto. Pero en cuanto nos damos cuenta de eso, cuando reconocemos en la fe la presencia real del Señor en mi vida, que me hace santo, que me hace santa, entonces ahí mi vida empieza a alcanzar, aún estando en este mundo, una plenitud mayor. Cuando yo entro en comunión con Dios, tomo conciencia de que Dios está en mí. Cuando tomo conciencia y percibo ese amor infinito que me tiene y esa misericordia que me perdona continuamente, porque no es un Dios que ha venido a condenar, sino a perdonar, a salvar, a redimir, mi vida alcanza plenitud. No hay mayor alegría, y eso lo sabemos todos desde el punto de vista humano, no hay mayor alegría que sabernos amados y que amar, ¿no es cierto? Cuando uno se enamora, en ese amor pasional, en ese amor sentimental o afectivo, ¿qué vivimos? Alegría. Cuando nos sabemos amados, con todo lo que significa amor, comprensión, compañía, contención, afecto, ayuda, etcétera, 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 somos felices. Entonces, si el amor humano es imperfecto porque es humano, nos da felicidad, tanto el darlo como el recibirlo, imagínense cuánto más el amor divino, que es un amor perfecto, que es el mismo Dios. Por eso si a nosotros queremos calificar a Dios por decir que es Dios, y la mejor calificación que le podemos poner es esa: Dios es amor, amor eterno, amor infinito por el cual fueron creadas todas las cosas, amor que es el Espíritu Santo y que vive en mí. Por eso estamos en comunión y en vínculo eterno con Dios. Jamás Dios se separará de nosotros, aunque nosotros a veces por nuestros egoísmos y demás nos vayamos por otros caminos. Dios es fiel. Por eso decimos que es un Dios misericordioso, siempre dispuesto a perdonar y a dar una nueva oportunidad. Y cuando termine, ciertamente entonces, nuestra peregrinación por este mundo, Él nos recibirá en la plenitud de la vida. Por eso hoy, al despedir los restos de nuestros seres queridos, no los despedimos a ellos, sino sus restos. Ellos viven en nosotros, si nosotros estamos viviendo en Dios. Y un día, cuando nos toque a nosotros la partida, nos encontraremos realmente en un abrazo de amor eterno con ellos, en un reencuentro definitivo y de alegría para la vida eterna, en un estado distinto, diferente. Porque ese es nuestro destino, la perfección del amor. Jesús, hoy en el Evangelio, en este pasaje tan
tan particular y tan a veces difícil de entender. Ustedes saben que el Evangelio y la palabra de Dios hay que entenderla no literalmente, sino entenderla en todo el simbolismo en la cual fue escrita, ¿no? Entonces cuando uno la entiende en el símbolo de la fe, y no literalmente como esto, podemos comprender mucho más y mejor. Dice que Jesús le dijo a los apóstoles, después de haber atendido a una multitud de gente, que vayan a la otra orilla, que después más tarde él los iba a alcanzar en la barca. Y Jesús aprovechó la ocasión, estando solo, ¿para qué? Para orar. Primer punto importante del texto. Jesús buscaba espacios todos los días para estar a solas con Dios, con su papá. En esa intimidad de oración y de silencio prolongado, Jesús entraba en esa comunión de amor. Tomaba conciencia de la presencia del amor del Padre hacia él y de él hacia su Padre. Dice que así estuvo hasta la madrugada. Cuando terminó su tiempo de orar, se fue al encuentro de los discípulos. Entonces, primero, Jesús oraba y le daba tiempo a la oración. Eso tenemos que hacer nosotros. Un ejemplo que Jesús nos da y una recomendación que Él nos dice: recen, recen, recen para no caer en la tentación, porque quien reza se llena de Dios. Quien no reza se disipa y la mente explota en un montón de preocupaciones y cosas del mundo. Y entonces así estamos, excesivamente oprimidos, preocupados y arrastrados por la corriente del mundo que nos llena siempre de más necesidad. En cambio, quien sabe parar la vida un poco, todos los días, de sus tantas ocupaciones y problemas para dedicarse a estar a solas con Dios, en el silencio, como hacía Jesús, ahí le damos lugar a Dios para que Él diga: bueno, hijo mío, ahora vamos a descansar y ahora vas a experimentar desde lo íntimo de tu ser mi paz. Yo te doy consuelo. Yo sé que estás agobiado, yo sé que estás afligido, yo sé que estás cansado, yo sé que hay muchas cosas en este mundo que te superan. Yo sé que con vos mismo inclusive a veces no te llevas bien. No tengas miedo. Date conmigo que yo te amo y te comprendo. No te juzgo, te amo. En esa experiencia de silencio recuperamos la identidad, el equilibrio, el famoso dicho de volver a tu eje. Volver al eje es volver al equilibrio. Estamos desequilibrados. El mundo nos desequilibró. Por eso vivimos así, tan tensos, tan angustiados, con sentimientos de miedo, de culpa, de discordia. No tenemos paz, nos han quitado la paz, porque nos han desequilibrado. Tenemos que volver al eje. ¿Y el eje qué es? Poner en armonía todo nuestro ser de cara a Dios, dejándolo a Dios que obre en mí. Él me puede dar lo que yo no puedo darme a mí mismo, ni el mundo me puede dar. Es ese consuelo y ese amor del que hablábamos recién. Entonces, primer punto, Jesús ora. Jesús está a solas con su papá y nos dice: hagan ustedes lo mismo y van a encontrar la paz. Segundo, dice que Jesús va caminando por el agua. Otro símbolo importante. Va caminando por el mar al encuentro de los discípulos. El mar, en el lenguaje bíblico, significaba todo lo que era el caos, la confusión y los poderes maléficos. Como un simbolismo, mito. Entonces Jesús camina sobre todo eso, como demostrando que Dios está en la persona de Jesús por sobre el mal y domina el mal. Por eso los discípulos cuando lo ven venir creen que es un fantasma y gritan asustados, pero Jesús le dice: no, cálmense, soy yo. Y ahí Pedro dice: bueno, Señor, entonces que yo también pueda ir caminando sobre el agua. ¿Y qué le dice Jesús? Si crees en mí, podés, vení. Y al principio Pedro sale de la barca y comienza a caminar, pero ¿qué pasa? Tiene miedo, desconfía, se achica, baja los brazos y ahí se hunde. Es como que se lo succiona el mal, se lo succiona la preocupación, lo negativo. Y ahí el grito: Señor, sálvame. Y Jesús, que lo agarra de la mano, ¿y qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Suben a la barca y todo vuelve a la calma. ¿Ven? La persona de Jesús que está por sobre todo mal, por sobre toda tempestad, esas tempestades de la vida. En estas épocas, sin ir más lejos, tenemos bastantes tempestades que nos sacuden de un lado y del otro, con vientos bastante embromados. Pero el Señor está.
Decile a Jesús cuando te sentís así, sacudido o hundido, desesperado o con miedo, Señor, sálvame. Recurrí a Dios una y otra vez, sé un hombre, una mujer de fe, que vive su fe, que practica su fe, que recurre a Dios continuamente, porque si no, ¿a quién? ¿A quién? ¿O a qué? En este mundo te puede dar respuesta, te puede dar paz, te puede dar consuelo, te puede dar alegría verdadera, no la alegría trivial y pasajera de un programa cómico de televisión o chabacano de televisión o lo que sea, que sobran. No, esa no es la alegría de Dios. La alegría de Dios es producto de una paz que se busca adentro. Por eso vuelvo a la experiencia de la oración. Silencio, intimidad, escucha, alma, quietud, en presencia de Dios, dejando lo que Dios sobre en mí. Más allá de que yo le pueda contar mis cosas, pedir lo que considero o agradecer, porque también hay que ser agradecidos, obviamente. Pero más allá de eso, estar y dejar ser a Dios en mí. Dios que quiere que yo le dé mi tiempo, porque lamentablemente no siempre me hago tiempo para Él, a obrar. Muchos de ustedes son padres, ¿no? Como papás, ¿cuántas veces quieren abrazar a los hijos y darles un beso, y darles un apretujón cariñoso? ¿Y cuántas veces los pibes, porque los pibes son así, salí, pa, déjame, no hinches, ¿no? A veces pasa. Así somos nosotros con Dios, como esos preadolescentes a quien el papá nos quiere dar un abrazo de amor y nosotros decimos, para, no hinches, que tengo mucho que hacer. Estoy preocupado por tantas cosas. ¿Qué me venís? Salí. Y ahí nos pasa, ¿no? Que nos succiona el mundo, nos arrastra la preocupación y quedamos con una sensación de orfandad, solos. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios está llena de luz y de vida. Y Dios siempre nos habla para que seamos felices. Dejémonos abrazar por Dios. Nuestra fe se fortalecerá y nuestra esperanza resurgirá y nos vamos a sentir verdaderamente amados, con un amor no pasional ni pasajero, que es muy egoísta ese amor de por sí, sino con un amor eterno que lo da todo para que nosotros tengamos todo. ¿Y qué es todo? Vida y vida en abundancia. Y para terminar, hermanos queridos, más allá del dolor lógico y natural por la separación del ser querido que no está ya más físicamente con nosotros, no nos quedemos solo en el dolor. Demos tiempo, sí, a nuestra vida, a nuestra psicología, a nuestros sentimientos, para que elaboren el duelo. Hay que darse tiempo, sí. Pero aferrados a Dios, el dolor se va disipando paulatinamente para dejar lugar a la esperanza. La esperanza que está unida a la fe. Esa fe que nos habla de que ellos están en paz. Entonces, como dicen, hay un santo San Agustín, que lo dice, ¿no? No te mueras con tus muertos, porque tus muertos viven. Y no te quedes en la tristeza ante aquellos que están en la felicidad sin fin. Unite a Dios, que encontrarás la luz y la respuesta de la vida. De eso se trata. Celebramos la misa entonces para que a ellos el Señor les dé el descanso eterno y la vida nueva, y a nosotros para que nos dé una fe renovada y fortalecida en la esperanza. María, nuestra mamá del cielo, que nos acompaña, nos ayude con su intercesión a poder realmente sanar la herida del dolor y encontrar el consuelo de la misericordia, el consuelo de la esperanza. Que así sea.